Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar es pues la cuarta semana de clase o de sesión de clase, ¿no? De manera virtual, no presencial. Pues espero pues que ustedes ya se estén acostumbrando, más o menos se estén adaptando, ¿no? A todo este modalidad de clase, ¿no? Que estamos brindando. Pues es una modalidad excepcional, ¿no? Porque no siempre hacen las clases así. Eh, de hecho, las clases presenciales es más interactiva, hay más comunicación, hay más intercambio de diálogos, más intercambio de ideas. Sin embargo, no vamos a hacer que todas estas clases sean también productivas en ustedes, pues. Eh, por el hecho que es una cuarentena, una pandemia a nivel internacional, ustedes jóvenes no deben bajar pues las guardias, tanto no en su educación y también en otros factores, en este caso pues ya sea salud, ¿no? Y tienen que cuidarse. Ya saben que pues esta pandemia ya se ha expandido lo que es la cuarentena hasta el 30 de junio y es muy probable, jóvenes estudiantes, pues que este año ya sea un año más o menos que todos vamos a estar atribuidos en nuestros hogares, ¿no? Para más o menos ya contrarrestar pues todo lo que estamos o todo lo que está sucediendo en este caso. Entonces, pues jóvenes, espero que sigan ustedes de antemano con las ganas de seguir estudiando, que no se desanimen, pues también había ¿no? Comentarios que hemos tenido en la semana pasada, que algunos jóvenes pues no se están acostumbrando ¿no? a este tipo de clases, ya que te dan más teoría y tú tienes que realizar mucha práctica en eso. Pues, está el copiado de cuaderno, ¿no? Que de tantos cursos que tienen, copiar y además ver el video, aparte de ver el video, la tarea, de hecho se acumula, ¿verdad? Pero también se tienen que poner empáticos con nosotros mismos porque editar, crear videos no es nada sencillo. Muchos de los profesores se están trasnochando, recién estamos aprendiendo a usar estas diversas plataformas, así que jóvenes, ambos tenemos que llegar a un consenso, tantos alumnos y tantos profesores, porque ambos estamos aprendiendo, ¿no? De esta plataforma, porque también nosotros tenemos que adecuarnos a ustedes para poder brindarles una buena educación. Bueno, eh, solamente quería mencionarles eso, ¿no? No hay que crear un conflicto, padres de familia, profesores, estudiantes, no, los jóvenes, más bien hay que todos llegar a un consenso, ¿no? Para poder seguir adelante en este tiempo educativo que ustedes tienen. Hay que ser lo más productivo, ¿no? En ese caso. Muy bien, pues vamos a dar inicio así, jóvenes, a la cuarta semana de clase. ¿Qué hemos hecho la semana pasada o la semana anterior? Pues tocamos, ¿no? El tema de la acentuación general, de manera ya general, ¿no? Espero que haya quedado siquiera poquito de conocimiento, pues previo, ¿no? Para poder avanzar ya a la tildación especial. Entonces, profesor, acá hay algunos casitos, ¿no? Que debemos tomar en cuenta, no son muchos, son pocos casitos nada más que debemos tomar en cuenta, ¿no? Para poder más o menos iniciar, pues, con la tildación. En primer lugar, tenemos que aprender a silabear correctamente. Para poder tildar correctamente, jóvenes, tenemos que aprender a silabear correctamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren aprender, ¿no? Lo que es la tildación especial, tienen que aplicar un correcto silabeo. En ese caso, pues cuando hablamos de silabeo, ¿no? Silabeo son conjuntos, ¿no? En este caso, profesor, una sílaba es donde lleva un consonante y una vocal, una tonalidad, ¿no? Es separación de una palabra de acuerdo a sus tonalidades que ésta tiene. Eso se llama sílaba, separación de palabras de acuerdo a sus tonos, ¿no? En cierto caso, cuando se forma una palabra, como ya les había dicho, una palabra es una estructura, ¿no? Cuando se forma una palabra, se va a separar en sílabas. Y esas sílabas se separan gracias a sus tonos que en ellas tienen. Hay unos que van a tener tonos o van a tener tonos pasivos, que se le va a llamar átonas,
¿no? Y otros, profesor, que van a tener tonos más intensos, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, en ese caso, pues, jóvenes, los tonos y los átonos, ¿no? Que no tienen sonido pasivo, pues van a hacer mucha diferencia en lo que es en una palabra. Por ejemplo, profesor, la sílaba, no diré la tilde, en este caso que vamos a hacer la tildación general o el acento o acentuación especial, disculpen, ¿no? En este caso la tilde, jóvenes, juega también un papel de significado. O sea, una tilde también puede cambiar el significado de una palabra. No es tildar por tildar, respetando las reglas, sino la tilde también tiene un uso, ¿no? Para poder variar o diferenciar el significado de las palabras. Por ejemplo, yo tengo sábana y sabana. Entonces, profesor, sabana es una esdrújula, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima. Entonces, profesor, es sábana. Y hay mucha diferencia con la palabra sabana, ¿no? Entonces, profesor, sabana son sílabas átonas que no tienen intensidad en su pronunciación. En cambio, sábana, ¿no? Tiene una intensidad en su pronunciación en la antepenúltima sílaba. O sea, es una esdrújula. Entonces, jóvenes, ¿no? Sábana y sabana tienen significados muy distintos. La sábana puede significar tela que cubre, ¿no? Un colchón, en este caso, sábana. Y sabana, pues podemos decir llanura ubicado en África, ¿no? Parte de la selva africana, sabana. Entonces, ¿tiene igual significado o no? No, no van a tener distinto significado, jóvenes. Ahora, en eso hay que tener en ese criterio en cuenta. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta es, pues, no diferenciar qué es un diptongo, qué es un hiato y qué es un triptongo. En este caso, ¿qué es un diptongo? El diptongo es la unión. Hiato, la separación. Triptongo, la unión de tres vocales, en este caso sería triptongo, por eso se dice tri. ¿No? Diptongo, dos vocales, no en este caso. ¿Y en qué momento se van a unir? Ustedes ya deben saber, ¿no? En qué momento se unen. Cuando esta tiene una vocal cerrada, átona, o sea que no tiene una pronunciación intensa, ¿ya? Y una vocal abierta, con pronunciación intensa. Puede también ser una vocal abierta con una vocal cerrada, átona, ¿no? Sin tono o sin pronunciación fuerte. Entonces, ahí se va a dar la unión de una vocal abierta con una vocal cerrada. Jóvenes, ¿dónde más se va a dar la unión? Cuando hay una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Pero esta tiene que cumplir un requisito. ¿Qué requisito? Que la vocal cerrada, como la otra vocal cerrada, tienen que ser muy distintos. Si estas son iguales, por ejemplo, I, ¿no? E I en este caso no se van a juntar, se van a separar. Pero si es I, ¿no? En este caso IO o IU, disculpe, que también es cerrada, se van a unir. A eso tendríamos a llamar diptongo. Profesor, sin embargo, también va a haber una separación. Y en este caso, sí, la separación vamos a usarlo en la tildación especial. ¿Cómo se llama esa separación? Se llama el hiato. Se van a separar, ¿no? Cuando va a haber dos vocales abiertas. Nunca dos vocales abiertas pueden estar juntos en una palabra. Se van a separar. También esta se va a separar cuando la vocal cerrada con una vocal abierta, ¿no? Si esta vocal cerrada va a llevar una tilde. Esta va a tener una intensidad de sonido. Cuando la vocal tiene una intensidad de sonido y esta va a llevar tilde, también se va a separar de la vocal abierta. ¿Jóvenes? Y también va a haber un hiato cuando va a haber dos vocales cerradas, pero son iguales. En ese caso, pues hay hiato. También tenemos que saber, ¿no? Esos tipos jóvenes de reglas. Además, puedes saber agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. Entonces, aquí vamos a llamar agudas, profesor, pues son palabras que terminan, ¿no? Que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Grave y llana son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Esdrújula en la antepenúltima sílaba y la sobresdrújula en la tras antepenúltima sílaba. Entonces,
son algunas reglitas que debemos tener como conocimiento previo, pues para iniciar la clase del día de hoy. ¿Qué más? La tildación en general. Ustedes saben de la tildación en general que la primera, pues se va a tildar cuando, a ver, las agudas, ¿no? Terminen en N, S o en una vocal. Se va a tildar las palabras agudas, repito, cuando terminan en N o S o una vocal. Por ejemplo, profesor, canción termina en N. Entonces, profesor, a eso se tildan las agudas. Las graves o llanas, ¿en qué caso se van a tildar? Y ustedes también tienen que tenerlo ya en la memoria. Profesor, las graves o llanas se tildan, ¿no? Son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Estas se tildan cuando van a terminar en cualquier consonante, cualquiera, excepto o menos N, S o vocal. Ahí tienen que saber la diferencia. Aguda, grave o llana. Las agudas, repito, se van a tildar cuando terminan en NS o vocal. Las graves se van a tildar cuando terminan en cualquier consonante menos en NS y vocal. En esas dos tienen que saber la diferencia para poder entrar en lo que es al tildación especial. Bueno, pues en todo caso la esdrújula y sobresdrújula se van a tildar sin excepción. Todas las palabras. En eso ya no habría mucho problema, ¿verdad? Entonces, jóvenes, son conocimientos previos, ¿no? Que les estoy diciendo para iniciar ya, pues, esta clase que vendría a ser acentuación ya especial. Entonces, pues, sin más preámbulos, ingresemos al proyector para conocer más este ámbito de la tildación especial. Muy bien, pues jóvenes, vamos a hacer más o menos un poco de teoría, lo que corresponde a la acentuación especial. En el caso que en este video solamente vamos a aclarar temas teóricos y les voy a dejar temas prácticos para realizar en el Zoom. Entonces ahí les voy a preguntar, ¿no? Algunas prácticas y también les voy a dejar una tarea correspondiente a este tema para que ustedes practiquen. Sin embargo, jóvenes, ¿cuál es la mejor manera de practicar ortografía? Ortografía es la buena escritura, en este caso de la palabra, grafías, ¿no? Grafos es escritura, pues jóvenes. Entonces, profesor, la ortografía, ¿no? En este caso es encargado, pues, de escribir correctamente las palabras. Entonces, la mejor forma de escribir correctamente, jóvenes, y lo voy a repetir muchas veces, es teniendo la práctica de lectura. Si ustedes van a leer constantemente, pues la ortografía se va a salir o se les va a hacer fácil. ¿Ya, jóvenes? Entonces, no es cuestión, pues, de aprender teorías en el lenguaje. También es una cuestión práctica. ¿Y cómo aprendes más el lenguaje? De hecho, como ya les había mencionado no anteriormente, en la escritura, ¿no? Y en la comunicación. Pues leyendo y escribiendo vas a aprender, pues, estas partes a gran amplitud. Entonces, sigamos. La acentuación especial. ¿En qué va a consistir la acentuación especial? ¿No? Iniciemos. Profesor, la acentuación especial, hemos hecho ya la acentuación general de una manera genérica, pues hoy vamos a abocarnos más o menos a en qué casos va a haber acentuación especial. El primer caso que vamos a tener, joven, es el tilde disolvente, o sea, el hiato, separación. Hiato quiere decir, en este caso, separación, desunión. Y acá, en primer caso, ¿quién se va a desunir? ¿Quién se va a separar? Jóvenes, hemos dicho que se van a separar una vocal abierta más otra vocal abierta. Las vocales abiertas en este caso son pues A, E y O. Y las vocales cerradas pues vendría a ser I y U. ¿No? Entonces, profesor, nunca vocales abiertas pueden estar juntos, unidos en una sílaba, en una palabra. Nunca, jamás, profesor, se van a separar. Ahí no es donde se produce el hiato. Pero la tilde disolvente no viene a ser específicamente en ese caso. La tilde disolvente, lo que es en el hiato, viene a ser en el caso de la vocal cerrada, que va a llevar una tilde, una línea oblicua, en ese caso, ¿no? Y va a estar pues antepuesto o precedido por una vocal abierta. En ese caso, si la vocal cerrada lleva tilde y la vocal abierta no, si esa vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, entonces ese es el momento donde se van a separar. Si la vocal cerrada no lleva tilde, ¿no? Se va a unir a la vocal abierta. Jóvenes, en ese caso sí hay separación.
Entonces, ¿de qué trata la tilde disolvente? Esta tilde se aplica excepcionalmente cuando concurren una vocal abierta átona y una vocal cerrada tónica, ¿no? Entonces, átona es, jóvenes, que no tiene una fuerza de pronunciación, ¿no? Es pasivo. En cambio, tónica, su fuerza de pronunciación es alta, es más intensa, tiene más profundidad. ¿Ya, jóvenes? A eso se dice tónica, ¿ya? Y la tilde se coloca sobre la vocal cerrada para señalar la ruptura entre las dos vocales. Exacto, jóvenes, ¿ya? Les vuelvo a mencionar esta parte. Cuando una vocal cerrada lleva tilde, se va a separar de una vocal abierta. Jóvenes, se va a separar. Entonces, esta tilde se aplica solamente excepcionalmente, ¿no? Para separar la vocal cerrada con la vocal abierta. ¿Y cómo me doy cuenta, profesor, para poner tilde en una vocal cerrada y una vocal abierta? ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesor? ¿Cómo me doy cuenta que es hiato y cómo me voy a dar cuenta que es diptongo? Simple, jóvenes, facilito. Cuando la vocal cerrada tiene mayor fuerza de pronunciación, mayor sonido, mayor intensidad, ¿no? En el silabeo, ¿ya? Se va a separar y va a llevar una tilde. Si este está unido con otra vocal, ¿no? La vocal cerrada está unido con otra, ya sea una abierta, y la abierta tiene mayor profundidad, mayor intensidad, la vocal abierta, pues la cerrada no va a llevar tilde y se va a unir. ¿De acuerdo? Ese es el caso del hiato o la tilde disolvente. Por ejemplo, profesor, tenemos la palabra ataúd, ¿no? Y vamos a decir la ver a-ta-ut. Ahí está, profesor. Entonces, la U es una vocal cerrada y va a llevar tilde. Entonces, la mayor fuerza de voz lleva en la U. Ataúd. La U, profesor. Entonces, cuando una vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, ¿no? Esta pues se va a separar de la vocal abierta. Esa es la tilde disolvente, jóvenes. Por ejemplo, tenemos pues la palabra maíz. Ahí está, maíz. Entonces la vocal cerrada tiene mayor fuerza, mayor intensidad. Entonces va a tener tilde y se va a separar. Vaído, vaído. Profesor, también va a llevar tilde, mayor fuerza de voz, la vocal cerrada. Rosí o alevosía, garúa. Entonces, profesor, ahí se va a separar y una vocal cerrada va a llevar tilde, cuando esta tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? O mayor pronunciación. ¿Ya, jóvenes? Cuando en la vocal cerrada recae, pues, lo que es la sílaba tónica, ¿no? O la mayor pronunciación o mayor fuerza de expresión. ¿Ya, jóvenes? Hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, ataúd, maíz, vaído, rocío, alevosía, garúa. Los jóvenes no se equivoquen. Facilito. Este caso especial es muy sencillo. Los jóvenes, yo sé que ustedes van a entender. Sigamos. La tilde en los términos o en los adverbios terminados en mente, ¿no? Profesor, vamos a encontrar la tilde en los adverbios terminados en las palabras mente. Estos adverbios se encuentran formados en la unión de un adjetivo y un elemento compositivo, ¿no? Que termina en mente. Si el adjetivo lleva tilde, pues debe seguir llevándola, jóvenes. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? Cuando encontramos un adverbio, jóvenes, sea cual fuera el adverbio, o en este caso un adjetivo, ¿no? Que se compone con otro elemento, y a eso se le dice adverbio, ¿ya? Profesor, cuando vamos a encontrar un adjetivo, y ese adjetivo sigue las reglas generales. ¿Cuáles son las reglas generales? Que si es, profesor, aguda, ¿no? Lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, se va a tildar en NS, cuando termine en NS o vocales. Si es grave o llana, profesor, se va a tildar en cualquier consonante menos en NS o vocales. Entonces, joven, acá la tilde va a seguir esos pasos de la tildación general. General, jóvenes. Aunque, ¿no? La palabra mente va a llevar un tono, una tonalidad. Profesor, no se va a tildar. Nunca. La palabra mente no se tilda. Pero la palabra, el adjetivo, ¿no? Que está antes de la palabra mente, sí. Si esta se tilda, si cumple con la tildación general, se tilda. Si esta no cumple con la norma general, no se tilda. ¿Lo pones? Por ejemplo,
rápidamente, rápida. ¿Se tilda o no se tilda? Sí, profesor, ¿por qué? Porque es una esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima. Y todas las esdrújulas hemos dicho que se tilda sin excepción. Entonces, rápida. Entonces, profesor, va a llevar tilde. Y cuando le agrego mente, profesor, ¿lleva tilde? Sí, jóvenes. ¿No? Va a continuar su tilde. Rápidamente. Aunque, profesor, mente, profesor, tiene un acento de voz también, profesor. Tiene una pronunciación fuerte. ¿No lleva tilde? No, jóvenes. ¿Por qué? Porque mente, ¿no? Es una grave, ¿no? Que va a terminar en una vocal. No lleva, ¿no? Entonces ahí está, pues, rápidamente. Entonces va a llevar tilde, ¿no? Con la acentuación general, la regla general. Entonces tenemos que abocarnos a la regla general. Por ejemplo, tenemos comúnmente, común. ¿Por qué lleva tilde la palabra común? Por la tildación general, hemos dicho, ¿sí o no? Profesor, común, en este caso, pues es una aguda que termina en N. Y todas las agudas que terminan en N, S o vocal llevan tilde. Común lleva tilde, profesor. Entonces, cuando lo junto, ese común, adjetivo común, con mente, comúnmente, entonces sí va a llevar tilde la palabra. ¿Por qué? Ahí, porque la palabra que más valor va a tener, jóvenes, aquí va a ser el adjetivo. ¿No? Y no va a ser el elemento que va a componer ese adjetivo. Por ejemplo, la palabra mente, ¿no? Este no va a tener mucho valor, sino el adjetivo va a tener valor. Y del adjetivo depende si va a llevar tilde toda la palabra compuesta o no. ¿Ya, jóvenes? A eso es tilde en los adverbios terminados en mente. Ahora, si el adjetivo no lleva tilde, debe mantenerse así. ¿Ya, jóvenes? Igual, si el adjetivo lleva tilde, cumple con las normas de la tildación general, lleva tilde. Pero si el adjetivo no cumple con las normas general de tildación, profesor, no tiene por qué llevar tilde. ¿De acuerdo? Por ejemplo, suavemente. Entonces, dulcemente. Profesor, dulce. ¿Por qué no lleva tilde? Porque es una aguda, ¿no? Que, profesor, en este caso, diré, es una grave, dulce, dulce. Disculpe, es una grave llana, me estaba equivocando, ¿no? Que lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero termina en una vocal, profesor. Y hemos dicho que todas las graves o llanas llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos en ns o vocales. Entonces no lleva tilde. Y si lo junto con mente, profesor, no, entonces no va a llevar tilde. La palabra, el adjetivo, acá es el que decide si lleva tilde o no. Si el adjetivo lleva tilde, pues se pone tilde. Si el adjetivo no lleva tilde, pues no se pone tilde. Esa es la tildación en los adverbios terminados en mente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra difícilmente, ¿no? Ahora, profesor, difícil, si lleva tilde, profesor, porque es en este caso, grave o llana, que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en cualquier consonante menos en ns o vocal. En este caso termina en L, profesor. Difícil. Y si le agrego mente, va a seguir con la misma, profesor, va a seguir acá, en este caso. A ver, lo separo, profesor. Y va a seguir, si lo uno, estos dos, profesor, uno y dos, ¿va a seguir con la misma tildación del primero? Sí. Este primero, este adjetivo es el que decide si lleva tilde o no. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra difícilmente va a llevar tilde. Difícilmente. ¿De jóvenes? Ahí está. Entonces, es la tilde en los adverbios terminados en mente. ¿Qué más vamos a tener? La tilde en palabras compuestas. A ver, ¿en qué caso, profesor, vamos a tildar las palabras compuestas? La ortografía de la Real Academia Española respecto afirma, ¿no? A efecto de acentuación gráfica, las palabras compuestas comparten como una sola palabra y por tanto siguen las normas generales y particulares, ya definidas con independencia de cómo se acentúen sus formantes por separado. ¿Cómo es eso, profesor? No he entendido más o menos. Aquí, jóvenes, la explicación. Cuando hay dos palabras, ¿no? Compuestas, o sea, una palabra compuesta es cuando se unen dos lexemas. Primer lexema, segundo lexema. Eso llamamos palabras compuestas. Unión de dos lexemas. Hemos dicho pues que el lexema es la raíz, la palabra primitiva, la base, parte esencial de una palabra. Pues del lexema van a derivar a otras palabras. Se construyen, ¿no? Ahí se llamamos morfología, estructura de una palabra. Entonces, cuando juntamos dos lexemas y componemos, ¿no?, una palabra, una sola palabra, pues estas, jóvenes, se va a tildar, ¿en qué caso?
van a seguir el mismo caso por separado, jóvenes, ¿ya? Por separado. Entonces van a seguir las normas generales. Profesor, por ejemplo, para entender, ¿ya? Yo tengo la palabra busca más pies. Busca pies. Ahora, busca, ¿llevará tilde? Busca. Es, profesor, grave o llana y termina en una vocal. No, no lleva tilde, profesor, busca. Ahora, pies. ¿Llevará tilde? Pies. ¿Llevará tilde? Pies. Sí va a llevar tilde, profesor, no sé si la vea, ¿no? Pies. Pero sí lleva tilde, todo completo. Pies. No toda esa palabra está juntos. Entonces, profesor, ¿lleva tilde o no? La mayor fuerza de voz, profesor, está en la última sílaba. En este caso está en la vocal abierta, ¿no? Y pues termina en una S, profesor. Entonces sí lleva tilde. Entonces, ¿qué es el caso? ¿Qué caso debe cumplir acá, profesor? Si la primera no va a llevar tilde y la segunda lleva tilde, al unir esas dos palabras, la segunda va a continuar con su tilde. Por ejemplo, lleva tilde porque es aguda y termina en S. Entonces, cuando compongo la palabra busca pies, ¿no? Entonces, por eso se va a escribir con la segunda palabra con su tilde, tal como está. Si la segunda lleva tilde, se pone la segunda que lleva tilde. Si la primera lleva tilde, la primera se pone con tilde y la segunda no se pone con tilde. ¿Ya, jóvenes? Ah, está bien. A ver, si yo pongo así mismo, así lleva tilde, sí, profesor, porque termina en una vocal. Mismo, lleva tilde, mismo. Es profesor grave o llana, termina en una vocal, no lleva tilde. Entonces, así mismo, ¿llevará tilde o no? Profesor, en no lleva tilde porque la grave termina en una vocal. Así mismo, entonces sí, profesor, se va a tildar, ¿no? Con la primera palabra, ¿ya? A ver, ¿qué más? Céfalo, tórax. En este caso, ¿por qué, jóvenes? En este caso, profesor, vamos a tener dos lexemas, ¿ya? Que los dos van a llevar tilde, profesor. Los dos van a llevar tilde. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo va a ser eso? Aquí, ¿a dónde vamos a poner la tilde si vamos a juntar, profesor, las dos palabras? ¿Cómo vamos a hacer? Jóvenes, cuando encuentran dos lexemas que los dos tienen un acento, en este caso una tilde, ¿ya? Van a poner la tilde en la segunda palabra. Si tienen dos lexemas, jóvenes, que los dos llevan tilde, pues en la segunda palabra va a quedar con su tilde. La primera va a desaparecer la tilde, ¿ya? No puede haber una palabra con dos tildes, jamás, jóvenes. Uno sí o sí tiene que desaparecer. Entonces, profesor, siempre va a desaparecer la primera palabra, y la segunda pues va a quedar con su tilde. ¿Jóvenes? Muy bien. Ahora, tenemos la palabra corta más uñas. Corta uñas. Profesor, ¿cumple el requisito? Ahora, en asimismo, me había olvidado explicar asimismo. ¿Por qué asimismo no va a llevar la tilde? ¿Por qué? Porque juntar, profesor, la palabra asimismo. Ahora, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Profesor, cuando uno así más mismo, así ya va a perder su pronunciación, va a perder la fuerza de su sonido. Así. Entonces, haz esto así. Entonces ya no. Cuando digo así mismo, ya pierde esa fuerza, esa intensidad. ¿Y quién va a llevar esa intensidad? El mismo. Mismo. Así mismo. Entonces, profesor, veamos las reglas generales. Así mismo. Última, penúltima, ¿no? Entonces lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y hemos dicho que toda palabra que lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba se tilda cuando termina en cualquier consonante menos en ns o vocales. Entonces, asimismo, termina en una vocal, profesor. Entonces no se va a tildar, ya jóvenes. Es por eso que ahí, ¿no? En las diapositivas no se tilda. Y en cefalotórax, profesor, cefalotórax. Ahora, al unir, ¿no? Céfalo más tórax, profesor, la primera palabra va a perder su pronunciación, su intensidad. Y lo que va a seguir con su intensidad y su pronunciación va a seguir la segunda palabra, tórax. Y profesor, al unirlo, ¿no? Cefalotórax.
veo la fórmula general de tildación. Cefalotórax es grave, profesor, o llana. Tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Entonces, profesor, esta no se tilda cuando termina en N, en cualquier consonante menos en NS o vocales. Entonces, ¿qué consonante está terminando? En X. Entonces, sí, se va a tildar. Ahora, profesor, corta uñas. Son dos lexemas y ni uno lleva tilde, profesor. ¿Cómo voy a hacer eso, profesor, para tildar o para no tildar? Igual, jóvenes, sigue la regla general. Junta, corta uñas. Ahora, cuando juntas esas dos palabras, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Corta uñas, ¿o no? Sí, corta uñas. Entonces, profesor, veo, ¿no? Cor, corta uñas. Entonces, profesor, es última, penúltima sílaba. Entonces, profesor, a ver acá. ¿Cómo vamos a hacer acá? La tilde disolvente, porque la vocal cerrada es tónica y la vocal abierta es átona, ¿no? En este caso, la vocal abierta, pues, no va a tener fuerza de voz. Ahora, acá, profesor, ¿por qué esta se va a tildar? Si en todo caso, profesor, termina en S. Y usted me ha dicho, profesor, ¿no? Que en una palabra que termina en S y es grave o llana, no lleva tilde. Solamente lleva tilde cuando termina, ¿no? En cualquier consonante menos en N o S. Entonces, acá, ¿por qué va a llevar? Porque, jóvenes, aquí hay un tilde ya no general, sino una tildación especial. ¿Por qué? Hemos dicho que las tildaciones especiales no cumplen con las reglas generales, tienen otras reglas. ¿Y cómo es eso, profesor? ¿Cómo era la regla especial del hiato? Hemos dicho que si la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, esta se va a separar. No importa si termina en S, no importa si termina en vocal. Los jóvenes por eso dice tildación especial, porque no cumple la regla general. Entonces, profesor, termina en S, es una grave y lleva tilde. ¿Por qué? Porque esta es una vocal cerrada que tiene la mayor fuerza de voz. Y cuando una vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, sí o sí va a llevar una tilde. ¿Ya? Cuando una vocal cerrada es átona y su vocal abierta al costado es, diré, tónica, la vocal cerrada es tónica, que tiene tonalidad, y la vocal abierta es átona, sin tonalidad, sin buena pronunciación, entonces ahí, profesor, la vocal cerrada va a llevar una tilde y se va a separar, ¿no? Entonces, profesor, ahí cumple la tildación especial que hemos visto, ¿no? En la primera diapositivas, ¿no? Entonces, ahí está cumpliendo el requisito, ¿ya, jóvenes? Ah, ¿ves? Entonces hay que ver todo, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, en los compuestos de dos a más adjetivos unidos por guión, cada elemento conservará la acentuación fonética y ortográfica que le corresponde. Por ejemplo, si vamos a encontrar palabras, ¿no? que están unidos por un guión, jóvenes, acá sí, no es como el anterior, que van a cumplir las reglas generales o reglas especiales, sino que ambos pueden llevar, ¿no? tilde. Si en este caso, si ambos llevan tilde, ¿no? Si la primera no lleva tilde y la segunda sí, la segunda lleva tilde. Si la primera lleva tilde y la segunda no, la primera lleva tilde. Si las dos llevan tilde, los dos llevan tilde. Si ninguno lleva tilde, ninguno lleva tilde, profesor. Entonces, esto ya queda ya en las reglas generales de tildación. Político se tilda porque es esdrújula. Económico se tilda porque es esdrújula. Y profesor, cuando pongo político guión económico, ¿no voy a seguir los pasos que me has explicado anteriormente? No, porque están separados por un guión y cada uno son lexemas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, hispano-belga, histórico, crítico, bibliográfico. Entonces, profesor, cuando uno de esos tres palabras por guiones, sí, no va a continuar con su tildación general, ¿ya? No va a sufrir cambios. ¿Jóvenes? Entonces, no, eso también tendría uno de los casos de la tildación, en este caso especial. La tilde en verbos con enclítico. La ortografía de la Real Academia Española al respecto afirma, a efectos de acentuación gráfica, las palabras compuestas se comportan como una sola palabra y por tanto siguen las normas generales y particulares ya definidas.
con independencia de cómo se acentúen sus formantes por separado. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? ¿Cómo es tilde en verbos enclíticos? Por ejemplo, pidió, le aumentó el pronombre, ¿no? En este caso enclítico, le. Palabra pidió, pidióle. Entonces, profesor, van a seguir las normas generales. Pidióle. ¿Por qué no se va a tildar? Porque no se tilda porque es grave y termina en una vocal. Y todas las graves se tildan, ¿no? Cuando terminan en cualquier consonante, menos en NS y vocales. Ahora, salíme. Profesor, al oír salíme, no, salí, sí lleva tilde. Y ahora me es un pronombre. Cuando lo uno, profesor, más explicado, ¿no? Que siempre va a llevar el que tiene tilde y el que no tiene tilde, no. No, en este caso, el tilde en verbos enclíticos, no, jóvenes. Cuando tienes un pronombre enclítico, ¿no? En este caso, me, te, se, me, lo, los, en este caso, no, no van, profesor, en los verbos pronombres enclíticos pues no llevan tilde en este caso, ¿no? Entonces, profesor, salíme, salí sí lleva tilde, me no lleva tilde. Y al unir salíme, profesor, ya la primera palabra, salí, no va a tener el caso de tildación, se va a anular su tildación. Entonces, al componer una nueva palabra, al unirse esos dos, tanto el pronombre como la palabra, al unirse, ya jóvenes, van a formar una nueva palabra. Entonces, al formar una nueva palabra, se borra la tilde. Y sigue, ¿no? La tildación general. Salime. Ahora, salíme. Es grave, profesor, o llana. Entonces, termina en E. Entonces no lleva tilde. Ahí está. Ahora, mírame. Mírame. Ahora, mira más me, profesor. No digo mírame, ¿sí o no? Digo mírame. Entonces, profesor, ¿cumple las reglas generales o no? Mírame. Sí, profesor, es una esdrújula. Y todas las esdrújulas se tildan sin excepción. Ahí está. Entonces, profesor, dámelo. Profesor, da no lleva tilde, pero si lo combino más me, más lo, dámelo. ¿Va a llevar tilde? Sí, jóvenes, porque no entra a las normas generales. Dámelo es una esdrújula y toda esdrújula se tildan sin excepción. Ahora, antójasele. Antoja, de antojar, antoja, se lee. Entonces, profesor, igual, esto van a estar en la acentuación general, profesor. Sí, antójasele. Es una sobre esdrújula. ¿No? Entonces, profesor, esdrújula y sobre esdrújula se tildan sin excepción. ¿De jóvenes? Acá. Entre el verbo enclítico, jóvenes, no se deben olvidar, ¿no? Que el verbo enclítico es muy diferente a las palabras compuestas. Las palabras compuestas, pues son dos lexemas, raíz más raíz. En cambio, profesor, en este caso, si tenemos no tilde en verbos enclíticos, es una palabra, o sea, una raíz con un pronombre enclítico. En este caso, me, te, se, me, lo y los. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí está. A eso se dice tildes en verbos enclíticos. Y siguen pues las normas de la tildación general al momento de unirse. Entonces, para terminar, ¿no? Los monosílabos se tildan, por ejemplo, los monosílabos no se tildan. Jamás, jóvenes. Por ejemplo, fe, fue, fui, vio, dio, ti, fin, di, da, huí, crió, fío, etc. Entonces, profesor, son monosílabos y no se va a tildar, ¿ya? ¿Qué más? Solo los monosílabos corresponden al acento diacrítico. Solo los monosílabos correspondientes al acento diacrítico llevan tilde, ¿no? En ese caso, pues si son pronombres personales. La mayúscula siempre llevan tilde. Jóvenes, siempre en una palabra, por más que esté en Word y el Word no acepte la mayúscula, siempre al poner o escribir en mayúscula, siempre pues tiene que llevar una tilde, si le corresponde, ¿no? Correctamente. Y la palabra bíceps, tríceps o forceps llevan tilde por decisión de la RAE, ¿no? Tríceps, bíceps y forceps. Profesor, acá, en bíceps, profesor, bíceps es una palabra grave y termina, profesor, en NS y vocal. ¿Y por qué lleva tilde, profesor? Porque me has dicho que tuvo una palabra grave o llana, cuando termina en cualquier consonante menos en NS vocal, llevan tilde. Si termina en NS vocal, no llevan tilde. ¿Y por qué bíceps, tríceps y forceps? Pues es la decisión de la Real Academia Española. ¿Ya?
porque no es unión de dos consonantes al final, P, ¿no? Y S. Jóvenes, entonces jóvenes sería pues la clase de todo del día de hoy. Espero que más o menos hayan aprendido, ¿no? La tildación especial. Más adelante les voy a aclarar algunas dudas que ustedes tengan, anótenlo nada más y vamos a aclarar en la plataforma Zoom. Que tengan buen día y nos vemos más rato.